En Prep en línea C, el desarrollo de las habilidades socioemocionales es muy importante, dado que juegan un papel central en el aprendizaje y el desarrollo integral. ¿Sabes qué son? Las habilidades socioemocionales son herramientas que permiten a las personas desarrollar y fortalecer lo necesario para comprender y regular sus emociones, fijarse y lograr metas, sentir y mostrar empatía hacia las demás personas, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Para el desarrollo de estas habilidades, tendrás a lo largo del módulo a tu disposición recursos educativos y actividades. En ese sentido, lo primero que tienes que hacer para participar es identificar que hay un PDF interactivo de habilidades socioemocionales, el enlace a la videocápsula que estás mirando y el acceso al cuestionario de habilidades socioemocionales. Tendrás disponibles estos 3 insumos por semana únicamente en la semana 1 y en la semana 3. Ya que tengas identificado lo mencionado, da lectura al PDF interactivo y resuelve los ejercicios y actividades que se solicitan en él. Continúa mirando la videocápsula y responde el cuestionario de habilidades socioemocionales que corresponda a la semana que estás cursando. Es importante que tengas en mente que la revisión del PDF interactivo, que como te comenté antes, implica resolver algunas actividades y ejercicios y seguir mirando esta videocápsula, te va a ayudar a afianzar los conocimientos y te brindará más elementos para responder el cuestionario de habilidades socioemocionales. También, como ya te comenté, estos y los cuestionarios únicamente van a estar disponibles en semana 1 y en semana 3. Es muy importante también que consideres que responder en tiempo los cuestionarios te va a ayudar a obtener por cada uno el 5% en el puntaje de tu evaluación final. Esto significa que el de semana 1 y semana 3 en conjunto van a sumar el 10%. Te deseamos mucho éxito. Nuestra primera parte de nuestra lección Mentalidad de Crecimiento se titula Mis metas logradas, ¿ok? Acá es bien importante saber, ¿no? Que para lograr una meta nosotros ya hemos revisado bastantes factores. Un factor importante para nuestra lección el día de hoy son los cambios. Recordemos que para el logro de nuestras metas, pues estamos nosotros, ¿no? Como una constante, y creo que constante entre comillas, porque como actores para el logro de la meta, pues esa meta no se puede lograr sin nosotros, pero también nosotros vamos teniendo modificaciones a lo largo del ejercicio, ¿no? De poner en acto algunas estrategias para lograr nuestras metas y objetivos. Entonces nosotros también vamos cambiando. Si somos un factor, una constante en el logro de nuestra meta, pero, ¿no? Como agentes sociales, como seres sociales o seres en sociedad, también tendemos a modificarnos. Y un factor, ¿no? Que nos hacen resaltar el día de hoy es ese factor de los cambios, ¿no? Nos invitan a pensar qué hacemos nosotros cuando hay cambios en nuestras vidas, ¿no? Es decir, cómo afrontamos los cambios. Ya lo hemos abordado de una manera muy particular en módulos anteriores. Aunque en esta ocasión, hablando de esta mentalidad, ¿no? O de lo que vamos a ver en la segunda mitad como esta mentalidad, un poco dinámica, me gusta llamarlo a mí, está el factor de los cambios, porque también está relacionado con el dinamismo de nuestras construcciones. ¿Okay? Entonces, vamos a abordar otra vez este factor que ya lo hemos analizado en módulos anteriores. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos que nos ayuden a recordar eso que ya hemos trabajado. Perfecto. Entonces, cuando nosotros nos encontramos cambios en cualquier dimensión de nuestra vida, ¿ok? Ya sea la familiar, ya sea en la personal, ya sea en el alcance de nuestras metas, siempre tenemos una percepción dependiendo del evento. Es decir, dependiendo del sapo es la pedrada, más o menos, ¿no?
¿Por qué digo esto, no? En este dicho tan famoso, ¿por qué? Porque dependiendo de cómo nosotros hayamos formado nuestras estrategias para abordar ese contratiempo a lo largo de nuestra vida, vamos a ver los cambios desde una perspectiva positiva o desde una perspectiva negativa, ¿ok? Entonces, si yo en mi vida, ¿no?, he tenido la oportunidad de formar estrategias para abordar ese contratiempo que se me está presentando, sin importar la dimensión en la que éste se presente, ¿no? Entonces, a lo mejor yo lo veo con una actitud positiva o con una perspectiva negativa si no tengo las herramientas desarrolladas, o tal vez las tenga desarrolladas, incluso pasa. Pero si se acerca un contratiempo, en lugar de percibir, ¿no?, el momento como algo pasajero, porque ya tengo las estrategias, a lo mejor soy una persona que pues no le gustan los contratiempos en la vida. Y aunque tenga las estrategias para afrontarlo, siempre lo voy a ver como algo negativo, ¿ok? Entonces, los cambios nos los plantean como desde estas dos sopas, ¿no? Como se conoce en el argot mexicano, ¿no? O negativo o positivo. Cuando pensamos o cuando nuestra percepción se enfoca en los cambios como algo negativo, ¿ok? Nos va a traer algunos efectos, como cuáles, como resistencia al cambio, ¿no? Es decir, cuando llegan los cambios a nuestra vida, a veces nos resistimos hacia ellos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en una zona de confort bien linda? Y eso ustedes lo pueden ver mucho con los niños. Cuando hay un niño, ¿no?, el primer hijo, y nace el segundo, regularmente ese proceso de cambio, de ajuste para los niños, es un cambio que los golpea. No siempre los golpea de una forma, bueno, a veces hasta fisiológica, ¿no? Porque los niños chiquitos a veces se andan peleando con los más grandes. Pero no me refiero a ese tipo de golpes, me refiero al tipo de golpe simbólico, ¿no? Hay niños que aceptan muy bien a los hermanitos nuevos, ¿no? Pero siempre están semblantes o actitudes, ¿no?, que reflejan algún tipo de resistencia al cambio. No siempre van a ser actitudes o conductas violentas, ¿ok? Pero siempre que tenemos un cambio significativo en la vida, vamos a tener cierto tipo de resistencia. Aquí lo englobamos en los aspectos negativos porque nosotros como adultos o como adolescentes ya tenemos la capacidad, en comparación con los niños, de poder tomar una postura frente a los cambios. Entonces, si yo tengo una resistencia al cambio, ¿no?, un cambio que me pueda traer un aprendizaje, ¿no?, una construcción, lo vamos a llamar como resistencia, ¿no? Las resistencias como tal no son ni negativas ni positivas, ¿no? Son resistencias solamente. Aquí en este tema lo engloban o lo vamos a englobar dentro de los negativos. ¿Por qué? Porque los cambios eso es una constante que vamos a tener en nuestra vida, valga la redundancia, ¿no? Y la redundancia, ¿por qué? Porque el hecho de que algo cambie significa que no es constante. Entonces es redundante el hecho de percibir que los cambios es lo único constante que vamos a tener nosotros en nuestra vida, porque nuestra vida está cambiando día a día, ¿no? Entonces, fíjense, va a traer las resistencias al cambio. Esto se refleja en conductas y emociones como la tristeza o el enojo frente a algunos cambios, ¿no?, que son inesperados. Ya lo hemos visto en el alcance de nuestras metas, cuando ya tenemos a lo mejor planeado cómo vamos a alcanzar un objetivo o cómo vamos a alcanzar una meta y de repente llega un cambio así de ¡pum!, ¿no? Entonces, a veces nos desmotivamos, ¿no? Y esa desmotivación es un efecto de la resistencia al cambio, es decir, de no saber lidiar con ese cambio que se está presentando en el alcance de nuestras metas y objetivos. Pero también tenemos otra perspectiva, ¿no? Ver los cambios como algo positivo, es decir, esta perspectiva positiva va a favorecer el desarrollo de estrategias para la solución de los conflictos. No quiere decir que me voy a poner feliz frente al cambio, ¿no? No confundamos una perspectiva positiva
asociada a una emoción o a un afecto como la felicidad, la emoción, la excitación. No, ¿ok? El hecho de tener una perspectiva positiva quiere decir que cuando llega un cambio, ¿no? Sea este positivo o negativo, pero que afecte de manera directa a mis planes o a mis estrategias para lograr una meta, esto quiere decir que lo que voy a realizar es ver ese cambio, ¿no? Sin estrés, sin enojo. Y voy a poner o voy a tener una posición, ni siquiera optimista, pero positiva frente a ese cambio. Lo que quiere decir que voy a tratar, ¿no? De poner, o no voy a tratar, voy a poner en práctica las estrategias que yo tengo o voy a intentar, ahí sí, construir estrategias para que esos cambios no afecten de manera directa a la meta que estoy persiguiendo. O si la afectan, ver cómo puedo utilizar esos cambios también a mi favor para seguir, ¿no? Los objetivos que voy cumpliendo, los que quiero cumplir y el llegar a mi meta específica. Eso es ver, ¿no? Los cambios de perspectiva positiva. Ojo, y repito, no quiere decir que me voy a poner feliz, ¿ok? Ay, ya hay un cambio, me voy a atrasar más en llegar a mi meta, qué felicidad. No, verlos de manera positiva quiere decir que yo voy a intentar formar estrategias, o si yo tengo estrategias, las voy a poner en práctica para rodear ese cambio, para saber lidiar ese cambio, ¿ok? O, dada la circunstancia, si eso lo permite, tomar ese cambio a mi favor para poderlo utilizar para el alcance de mis metas y objetivos, ¿va? Ahora, nos invitan a reflexionar en esta pregunta y se me hizo muy importante podamos hacer esa reflexión e invitarlos, ¿no? A que me compartan sus reflexiones de por qué es importante pensarme en el logro de mis metas sin poner todo el peso en el contexto. Es decir, ¿por qué es importante poderme vislumbrar así ya en un futuro alcanzando mi meta, aunque el contexto que me rodea, ¿no? A veces me ponga trabas, sin intentar justificar el alcance o logro o no logro de mis metas por el contexto. ¿Por qué es importante entonces pensarnos en el logro de mis metas sin poner todo el peso en el contexto? A ver, chismenme, coméntenme. ¿Quién alza la mano? ¿Quién dice yo? Adelante, Claudia, te escuchamos. Hola, buenas noches. Yo pienso que es importante como para mentalizarnos y poder hacer, hacer un plan para plan A y plan B, por si para poder visualizarnos haciendo otra meta más, ¿no? Ajá, pero ¿por qué es importante visualizarnos en nuestra meta sin poner todo el peso en el contexto? Dijiste algo muy importante, para mentalizarnos y Y hacer para más de un plan. prepararnos, ¿no? Ok, Para prepararnos mentalizar, mentalmente. ok, mentalizarnos y prepararnos. ¿Y prepararnos y mentalizarnos para qué entonces? Sería, Claudia. Pues para afrontar las situaciones complicadas que puedan venir Ok, o las positivas, como nos comentaba usted. complicadas o positivas. Perfecto. Ok, ¿quién más dice yo? ¿Quién más abre su micrófono? Abran su micrófono, prendan sus cámaras. Ah, tenemos varios participantes, ya se unieron más. A ver, voy a leer acá en el chat. José Alberto dice, porque puedes imaginar qué es lo que lograste a pesar de todos los obstáculos que tendremos. Ok, puede ser, ¿no? Nada más vamos a cambiarle. Aquí. Esto también.
Perfecto. Porque puedes imaginar qué es lo que lograste, o bueno, vamos a resumirlo. Puedes imaginar lo que lograste a pesar de todos los obstáculos que tenemos o tendremos. Ok, me parece. ¿Alguien más? Además de José Alberto y de Claudia. María de Jesús, Rosa González, José Carlos, María de Lourdes. ¿Por qué ustedes creen que es importante pensarnos en el logro de nuestras metas sin poner todo el peso en nuestro contexto? Adelante, María de Jesús, te escuchamos. Gracias, profesor. Buenas noches. Considero que es importante también tener una mente positiva a pesar de todos los obstáculos que vamos a tener, porque después de esos obstáculos que vamos a pasar, vamos a tener grandes logros, vamos a llegar a la meta que nos estamos trazando. Por eso es importante tener el positivismo, no estar de negativos. Tenemos que surfear todos esos obstáculos poco a poco, saber resolverlos para poder llegar a lo que queremos. Ok, perfecto. Lo voy a redactar de la siguiente manera y tú me dices si estás de acuerdo. ¿Así está bien? Para saber sortear los contratiempos y llegar a donde queremos. Y tener una mente positiva, ¿no, profesor? Bueno, considero que también es importante. Una mente positiva. Sí. ¿A qué te refieres con una mente positiva, María? Por ejemplo, que si se nos presenta algún conflicto y que por ese conflicto nos vamos a dar por vencidos, eso no es saber sortear esos obstáculos que nos están impidiendo llegar a nuestra meta. Hay que ser positivos y saber resolverlos. Ok, ahí fíjate que esa cuestión de ser positivos me causa un poquito de ruido y te voy a decir ahorita por qué. ¿Sale? Sí. Ahorita te comento por qué. Voy a leer a José Carlos acá en el chat. José Carlos nos dice, tener en cuenta que a veces no salen las cosas como nosotros queríamos y afrontar las cosas buenas y malas en nuestro camino para llegar a la meta. Perfecto, José Carlos. Me parece muy interesante este punto de José Carlos porque en alguna sesión nosotros veíamos que es muy importante poder jugarnos, pues, ¿no? Por así decirlo, en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque vimos el tema, ¿no? Lo acabamos de pasar de toma responsable de decisiones, ¿no? Y veíamos ahí la importancia de reconocer las consecuencias que van a traer nuestros actos y decisiones, siendo que éstas, ¿no? Sean percibidas por nosotros como algo positivo o como algo negativo, ¿ok? Pero ahí va el por qué esta cuestión de la mente positiva es un poco disfuncional, ¿no? En la actualidad. Cada quien, ¿no? Le reza al santo que quiere, pues, ¿no? No me refiero a religión, hagan metáfora, por favor, se los pido, ¿no? Siempre he considerado nuestra educación acá laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Fíjense, les digo esto porque pues cada quien va a creer lo que quiere, cada quien va a elegir tanto religión como sus gustos, preferencia, identidad sexual, etcétera, 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 ¿no? Y hasta si nos sentamos todos en una mesa y ¿qué mole van a querer? Cada quien va a elegir el mole que más le guste, ¿no? Eso tiene mucha relación, disculpen, me ando moviendo ahí y demás. Eso tiene mucha relación con eso de mantenernos siempre positivos, ¿no? Siempre motivados, siempre como dice la tele, ¿no? Como mente de tiburón, ¿no? Entonces, eso trae un contratiempo porque esa mente de tiburón es la que genera grandes índices de
de dependencia, de depresión, de tristeza, de melancolía en muchas poblaciones, ¿no? El hecho de querer siempre mantenernos positivos, ¿no? Es un contratiempo muy grande, y ese contratiempo viene a partir de algo que se llama la cultura express, ¿no? Que esa cultura express, ¿no? O fast food, ¿no? La cultura del fast food es algo que se empieza a trabajar por ahí de los años 90 a partir del proceso de industrialización, ¿no? Más, ¿no? Más, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una cultura de hacer rápido las cosas, y eso para ellos, dentro de la estructura de los Estados Unidos de Norteamérica, es algo de campeones, ¿no? Si tú haces las cosas bien, eres eficaz, eficiente y rápido haciendo las cosas, vas a triunfar en la vida, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, incluso hay una película, ¿no? Del cuate este que crea la sistematización para generar hamburguesas en los McDonald's, ¿no? Ahí se muestra, ¿no? Cómo el sistema agarra esa sistematización, ¿no? O quien crea la sistematización, ¿no? Porque él se la robó al final, ¿no? Es un gran emprendedor, ¿no? Sistematiza algo, un servicio al cliente para que sea rápido. Bueno, de ahí vienen un montón de cadenas de fast food, ¿no? Y esa mentalidad en la cual, ¿ok? Todo que se tiene que hacer rápido, tienes que ser positivo, tienes que ser siempre echándole para adelante. Pero si seguimos esa lógica, quiere decir que, por ejemplo, personas con depresión, ¿no? Personas con esquizofrenia, ¿no? Personas con algún tipo de discapacidad, que ni por aquí se les pasa, ¿no? Ser positivos, no podrían lograr sus metas, ¿no? Yo conozco bastantes personas por ejemplo, con depresión, que positivo no tienen nada, ¿no? A lo mejor el signo más de sus ecuaciones en el cuaderno, pero de ahí nada más. Y hacen sus metas, logran sus metas, y conozco personas con doctorado, ¿no? Logran sus metas, ¿no? Lo que me parece que podría encajar ahí, fíjate, María, que no es mantenernos positivos, es esto que tú misma dices antes, ¿no? Es decir, saber sortear los contratiempos, sin importar si estás triste, si eres positivo, si eres negativo, ¿no? Sin importar lo que sea, si tú sabes, si tú tienes esa estrategia para ir sorteando los contratiempos, los puedes sortear. Porque qué cansado siempre mantenerse positivos. Imagínense ir positivos siempre por la vida. Qué flojera, ¿no? Yo sería el triste más feliz, ¿no? En un mundo de positivos, porque qué flojera estar siguiendo siempre a lo positivo, ¿no? Veíamos en nuestras primeras sesiones lo importante que es conciliarnos con nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es imposible mantenernos positivos o felices o contentos todo el momento. Se vale cansarnos y se vale decir, me voy a tomar una pausa o voy a colgar la toalla un momento porque este no es el tiempo para cumplir esa meta. No, algo se atravesó, una gran contingencia y tengo que colgar un ratito la toalla. No quiere decir que la voy a tirar, pero la voy a colgar un rato, ¿no? Entonces, esa cultura de lo positivo, María de Jesús, te invito también a revisarla, ¿eh? Es bien interesante, vas a encontrar bastantes artículos, tú lo buscas en Google y vas a encontrar bastante material, ¿no? Y vas a ir viendo cómo esa cultura de lo positivo ni siquiera es nuestra, ¿no? Hay nuestros ancestros, ¿no? En paz descansen, no veían todo positivo, ¿no? Tenían siempre una visión o una cosmovisión, ¿no? Recordemos mayas y pueblo azteca y pueblo maya, ¿no? Una cosmovisión en función de la naturaleza, es decir, de darle pie a la alteridad, es decir, de no ser uno con la naturaleza, ¿no? Pero sabían que la naturaleza era parte de ellos y al revés, ¿no? Ellos eran parte de esa naturaleza. Entonces, en ningún momento decían, oh, pues vamos a mantenernos positivos, banda, pues ya se está acabando nuestro imperio maya, pero pues va a venir el azteca. No,
decían, se acabó, ¿no? La regamos, hubo un declive económico y un declive natural, etcétera, etcétera. Ahí se ven, ¿no? Y agárrenle como puedan, ¿no? Ahí ellos supieron que sortear los contratiempos, pero no creo que hayan visto algo muy positivo en el declive de su civilización, ¿no? Entonces, ahí te dejo eso de tarea, María Jesús, es porque veo muy importante, ¿no? Trabajar también esos afectos, y ahorita lo vamos a ver por qué, porque hoy vamos a trabajar con un afecto o con una emoción muy importante que es nuestro miedo, ¿sale? Y eso nos puede desmotivar, ¿no? Nos puede quitar lo positivo así de un segundo para otro, ¿no? Entonces es importante que reflexionemos. Está bien ser positivos. Eso me queda claro que a veces hay situaciones en las cuales tenemos que sujetarnos de la esperanza, que es diferente a ser positivos, ¿no? Y ser positivos es bonito, ¿no? Ver esa perspectiva positiva, que todo va a salir bien. Aunque no hay que dejar de lado que también tenemos afectos importantes que no son positivos y con los cuales también vamos a irnos conciliando, ¿va? Ahora, entonces estos puntos que ustedes redactaron anteriormente y que también compartió José Carlos, que déjenlo pongo acá en el chat, porque me pareció muy interesante. Voy a disminuir ahí la letra nada más para que entre. Es más, antes de seguir, porque si no, me voy tendido y ya no lo voy a poner. Ahí está. Ok. Perfecto. Ya quedó también la participación de José Carlos acá. Bien importante que queden todas. Muy bien. Ahora, con eso que ustedes comentan es bien importante porque eso nos permite, o a mí me permite, no sé ustedes, pero me parece que ahí se conjugan los tres tiempos, pasado, presente y futuro, ¿no? Como veíamos en sesiones anteriores, es bien importante que nosotros podamos establecer estrategias, y lo importante de esas estrategias es que nosotros podamos hallar un poco de armonía o la mayor armonía posible en dos cosas. Uno, que nosotros investiguemos, porque no todo lo sabemos, ¿ok? Y dos, que nosotros podamos traer, además de esa investigación que vamos a realizar para nuestros proyectos, para alcanzar nuestras metas, también la experiencia que nosotros vamos generando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, con esto que ustedes me comentan del por qué es importante pensarnos en esa meta sin darle todo el peso al contexto, ¿ok? Es por un punto importante que es la motivación, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver, pero esto nos permite trabajar estos tres momentos distintos. ¿Por qué? Porque tengo esas experiencias de aprendizajes previos, ¿no? Y de investigaciones previas. En el presente puedo reflexionar, o esto me permite reflexionar cómo los he utilizado para llegar a donde yo estoy. Es decir, ustedes reflexionen con eso que ustedes me acaban de comentar, ¿qué han utilizado de esas experiencias previas? No solamente para ver hacia el futuro, sino para llegar al presente donde están ahorita, ¿ok? ¿Y qué pueden hacer con esas experiencias y cómo pueden lograr alcanzar sus metas? ¿Ok? Ojo con estas dos preguntas de este último punto, porque es diferente qué puedo hacer y cómo puedo lograrlo, ¿va? ¿Por qué qué puedo hacer? A mí me parece, y voy a puntualizar siempre esto, hay que ponernos metas y objetivos congruentes, compañeros. Es decir, ¿qué puedo hacer para alcanzar mi meta? Si yo quiero un Ferrari, ¿qué puedo hacer para alcanzar el Ferrari? Para llegar y comprar un Ferrari, ¿ok? Bueno, si mi meta comprar un Ferrari y estoy en prepa en línea C, bueno, sé que pues, saliendo de prepa en línea C, a no ser que ustedes sean herederos de una fortuna millonaria, ¿no? Pues tienen que buscar la manera, ¿no? De juntar capital, ¿no? Y a lo mejor privarse de una casa, de un techo, de comida o qué sé yo, ¿no? Para poder comprar ese Ferrari, ¿no? Pero entonces ya cuando tengan el Ferrari, pues se van a dar cuenta pues, que aquí hay un montón de baches en la Ciudad de México, ¿no? Antes
A lo mejor hubiera sido bueno planificar vivir en Europa, ¿no? Y van a darse cuenta pues, que gastaron mucho dinero y mucho tiempo para una banalidad, ¿no? Entonces, el qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer para alcanzar mi meta? Me invita también de manera automática a reflexionar cuál es mi meta y si mi meta es congruente con mis intereses y lo que yo deseo y lo que puedo hacer, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer para alcanzar esa meta? Después, ¿cómo puedo lograrla? Ahora, ya una vez que tiene congruencia la meta a la cual yo quiero llegar, ahora sí puedo pensar cómo le hago para alcanzar esa meta. ¿Va? Entonces, acuérdense, qué y cómo son preguntas diferentes, no son sinónimos en ninguna oración y ni porque algunas personas les diga que son sinónimos en esta opción, pues no lo es, ¿va? Entonces, metas congruentes para que ustedes puedan pensar después cómo puedo lograr alcanzar mi meta. Ahora sí, nos vamos a nuestra actividad de venciendo temores, ¿vale? Y aquí, ¿qué van a hacer en esta actividad dentro de su PDF? Bueno, van a leer un caso práctico, que es el caso de Francisco o de Paco, como le quieran llamar. Van a reflexionar sobre el caso usando las preguntas detonadoras del inciso B ahí en su plantilla y van a llenar la tabla con lo que les están solicitando. Es un poquito ahí con esa cuestión de los miedos. Y abordando ese tema y para ver un poquito nuevamente nuestros micrófonos y el espacio para sus opiniones, me gustaría que compartamos, ¿no? Una situación en la que hayan tenido miedo de tomar una decisión, qué sucedió y cómo ha ayudado a enfrentar nuevas situaciones en su presente. ¿Ok? Repito, vamos a compartir una situación en la que hayamos tenido miedo de tomar una decisión. ¿Qué sucedió y cómo ha ayudado a enfrentar nuevas situaciones en la actualidad? Ok, ¿va? ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, piénsenlo. Piensen en esa situación en la que hayan tenido miedo de tomar una decisión. ¿Qué sucedió y cómo ha ayudado a enfrentar nuevas situaciones en la actualidad? Venga, José Alberto, te escuchamos. Bueno, yo tuve miedo para iniciar la prepa en principios porque iba a descuidar a mi familia económicamente, y por mi trabajo. Y pues, la verdad, con lo que me ha enseñado prepa en línea, agendar mi tiempo, se me ha perdido ese miedo y he tenido un mejor avance, creo yo. Muchísimas gracias, José Alberto. Perfecto, ¿no? Ahí tocas todos los puntos que menciona el enunciado, ¿no? Ese miedo, ¿no? A tomar la decisión de estudiar la prepa, en lo cual, pues, ¿no? Tomaste la decisión de estudiar tu prepa en línea, ya estás a muy poquitos módulos de salir de tu prepa. ¿Y cómo ha ayudado? Bueno, pues ha ayudado al hecho de que tú mismo has formado esa constancia, ¿no? O ese hábito, ¿no? De estudios, de organización, ¿ok? Y que actualmente eso mismo te ha ayudado a llevarlo a otras dimensiones de tu vida, ¿no? O por lo menos que la dimensión escolar, ¿no? No afecte las otras dimensiones de tu vida, que como tú dices, ¿no? Te ha quitado ese miedo, ¿no? O ese pensamiento de que ibas a descuidar a la familia. Muchísimas gracias, José Alberto. ¿Alguien más desea compartir? Acá nos comparte José Carlos en el chat. Él nos dice, a mí en lo personal me da miedo tomar la prepa en línea ya que siempre ha habido una escuela, pero me animé a hacerlo y creo que ha sido bastante bueno ya que me ha servido para hacer otras cosas y mi meta ahora es acabarla. Perfecto, perfecto. Ok. Oye, José Carlos, ¿y cómo te ha servido esa experiencia, ¿no? De tomar esa decisión en situaciones actuales.
A ver, escríbenos ahí. Bueno, lo que ustedes se animan a contar alguna experiencia, no tiene que ser un miedo así que ustedes digan, ay, este miedo es muy grande y me chido de decirlo. No, vayamos trabajando con otros, ¿no? Adelante, María de Lourdes, te escuchamos. Sí, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Por ejemplo, ahorita puedo experimentar el miedo de si levanto la mano o no levanto la mano y si lo que voy a decir como que es un miedo que no la inseguridad que uno tiene por querer participar. Entonces, pues ahorita lo que me ha ayudado es a perder ese miedo, a conversar con los demás. Otro de los miedos que he tenido y iba a comentar es ¿no? Que muchas veces tenemos el miedo de decirle, por ejemplo, un error de una persona, ¿no? Y que, ay, ¿cómo le digo? Y si se enoja o así en unas situaciones en familia que se llegan a suscitar, ¿no? Entonces, en una ocasión, pues, se perdió ese miedo y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Estás mal en esto y en esto, pero pues eso nos ayudó a tener mejores resultados, mejores convivencias, mejores situaciones. Entonces, siempre el perder ese miedo pues nos lleva a cosas positivas. Eso creo. Muchas gracias, María de Lourdes. Muchas gracias. Gracias. Y aquí José Carlos nos dice, de la pregunta que le realicé, de que ¿cómo le había ayudado el hecho de tomar esa decisión frente a ese miedo en sus decisiones o en nuevas situaciones? José Carlos nos contesta: a afrontar lo desconocido, no pasa nada. Al encontrarlo me ayuda a estar más atento en las cosas, como en la escuela, porque antes me daba hasta miedo participar en estos debates. Sí, José Carlos, yo te veía así como bien callado y qué chido que ya estás participando. Bueno, ya tienes varios módulos, ya tenemos varios módulos acá, juntos, y de verdad me da, mucha, felicidad ver que ustedes cada momento van participando más. Y bueno, esas experiencias, fíjense, guárdenlas ahorita, ¿eh? O sea, no crean que ya pasó. Ese es el primer momento de nuestro ejercicio. Ahorita, en el ejercicio, cuando lo hagamos, ustedes van a traer otra vez esas experiencias, ¿no? De haber tomado una decisión, en función del miedo, ¿no? O aún contemplando esa emoción que es el miedo, que a veces nos paraliza, ¿no? A veces nos hace huir, ¿no? Cuando aparece el miedo. O la tercera opción, que veo que todos y todas ustedes, los que han compartido sus experiencias, han tomado, es afrontar la situación, ¿no? Eso está súper chévere. Yo les comparto una experiencia, fíjense que ahorita recordé, fue cuando yo tenía miedo de tomar el sí o el no para aplicar como tutor en prepa en línea hace muchos años, ¿no? Entonces vi la convocatoria, ¿no? Y dije, ay, ¿será? Y me dio un poquito de miedo porque en esos tiempos yo no estaba tan familiarizado con la tecnología, ¿no? De hecho, como ustedes sabrán, o no sé si ustedes sepan, pero prepa en línea es, si no me equivoco, el único, bueno, en México es el único plantel, ¿no? El único proyecto, o la única institución que ofrece estudios a nivel bachillerato de manera gratuita, 100% en línea, ¿no? Y, ¿no? A nivel Latinoamérica, por lo menos hace algunos años atrás, Prepa en línea era también el único. En Latinoamérica no había otra institución, ¿no? Del gobierno, ¿no? O patrocinada por el gobierno, que ofreciera este tipo de estudios 100% en línea de manera gratuita a nivel medio superior. Entonces yo cuando vi ese panorama, yo dije, bueno, es que yo no tengo mucha experiencia a nivel medio superior, ¿no?
Y personas me empezaron a animar, en especial una persona me empezó a animar. No, si tienes el perfil, mira, dice psicólogo, clínica, plus, has trabajado con adolescentes, has hecho esto, trabajas también con acompañamientos, tal, tal, tal. Y dije, pues órale, va, ¿no? Pues voy a tomar mi decisión y véanme aquí, ¿no? Porque lo que me ha traído, lo que me dejó esa experiencia, fueron muchas cosas positivas. Entre una, el gusto de estar con ustedes y de estar en este proyecto que encuentro maravilloso, que le falta mucho crecer y que muchos y muchas estamos trabajando para que esto se logre. Y por el otro, me quitó esa duda, ¿no? A decir sí a nuevos proyectos. Entonces, a partir de ese momento, cuando llegaban nuevos proyectos a mi vida, era para mí mucho más fácil decir, pues órale, ¿no? ¿Estás seguro? Pues sí, pues, ¿qué puedo hacer? Equivocarme, no pasa nada, ¿no? Después habrán más. Entonces, así como ustedes, ¿no? Como todo ser humano, ¿no? Todos tenemos miedo a veces de tomar decisiones. Tenemos esa incertidumbre del futuro, ¿no? Y me da gusto que muchos de ustedes, ¿no? Si no es que me gustaría apostar que todos han tomado una decisión, ¿no? A pesar del miedo, y eso les ha permitido ver también muchos aspectos positivos y participar y disfrutar de esas construcciones que les ha dejado su experiencia. Dice Alicia, yo tengo miedo de haber perdido el tiempo por elegir estudiar la prepa en línea y no poder concluir porque este módulo me parece muy difícil que no creo exentarlo. No, pues nadie exenta los módulos, ¿eh? Vaya, pues yo creo que si lo vas a pasar, acreditar, pero exentarlo, nadie lo exenta. Utilizamos la palabra exentar, ¿no? Cuando estás libre de hacer como algún proceso de evaluación y casi pasas automáticamente, ¿no? Pero no se preocupen, todavía estamos en semana 3, ¿no? Falta semana 3, proyecto integrador. Sabemos que el proyecto integrador, bueno, toda la semana 4 tiene un valor del 43%, que sumado a estas 3 semanas, pues van a poder pasar, ¿no? Por favor, no se desanimen, ¿no? No importa si pasan con 10 o con 7, pues lo importante es que ustedes acrediten y se lleven todos sus aprendizajes que han construido. Bueno, ahora sí, vamos a reafirmar y ordenar algunas ideas antes de pasar a la segunda parte. Recordemos que ser flexible les va a ayudar en su proceso de adaptación frente a los cambios que encuentren en el logro de sus metas, ¿ok? Identifiquen qué aspiran y qué les motiva. Es muy importante ver a qué aspiran, es decir, verse logrando esas metas, a qué aspiran con esa meta que quieren alcanzar y qué les motiva a alcanzar esa meta. Recordemos que nuestras motivaciones son bien importantes para no tirar la toalla. El miedo es una emoción que se hará presente en muchos momentos de nuestras vidas. Nunca va a dejar de estar presente, ¿ok? Vaya, pues no es que vayamos a vivir con miedo 24 horas, 7 días de la semana, no, pero sí en muchas ocasiones va a estar presente y más cuando tenemos que hacer o tomar una decisión. Y como ya lo hemos visto en otros temas, cuando son decisiones significativas, ¿ok? Aparece a veces el miedo. Ser consciente de cómo ustedes van afrontando, sus miedos en decisiones pasadas les va a ayudar, ¿no? A motivarse y mantener su camino sin que esa emoción, es decir, el miedo, paralice el logro de sus metas, ¿ok? Entonces, vale la pena destacar que ustedes pueden hacer uso de esa memoria y de esa experiencia que han tenido afrontando esos miedos, esos momentos difíciles, para que ustedes puedan percibir y motivarse a que es posible, ¿no? Con las estrategias y herramientas adecuadas, afrontar muchos tipos de situaciones. La parte que se titula, entonces, sé que puedo, ¿no? En nuestro tema o nuestra lección, mentalidad de crecimiento, que es diferente a mentalidad de tiburón, ¿verdad? Mentalidad de crecimiento. Acá nos plantean que hay 2 tipos de mentalidad, ¿no? Está la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, ¿va? ¿Cuáles son las diferencias entre estos 2 tipos de mentalidades? Bueno, cuando hablamos de una mentalidad fija,
nos referimos a un concepto que se utiliza para identificar la mente como un depósito de la inteligencia, pero una inteligencia que es innata e inamovible. Es decir, el concepto de mentalidad fija plantea que nuestra inteligencia como seres humanos es innata, es decir, ya la traemos con nosotros, ¿no? O sea, todo ser humano es inteligente, la traemos innata, ¿no? Y es inamovible, es decir, no se mueve, no puede ser diferente, ¿no? Ni para atrás ni para adelante, es lo que es, ¿ok? Otro punto que nos plantea la mentalidad fija es que los fracasos van a evidenciar siempre nuestra falta de competencias, ¿ok? Es decir, como yo soy inteligente innatamente, entonces yo sabría o yo tendría que saber cómo utilizar no sé, por ejemplo, un celular de cierto tipo sin antes haberlo utilizado nunca en mi vida, ¿no? Pero, pues como no lo voy a saber, entonces eso sería para la mentalidad fija que yo no tengo una competencia, ¿no? Es decir, que yo fracaso porque no tengo una competencia, pero ¿cómo no voy a tener una competencia entonces si mi inteligencia es innata, ¿no? O si yo fracaso, ¿no? No voy a poder ver el fracaso como otra cosa, a no ser como un error que va a exhibir las faltas de competencias que yo tengo para realizar alguna actividad, ¿no? Y otro punto importante que se desarrolla en la mentalidad fija es que en el ámbito emocional, ¿no? Cuando yo veo esa mentalidad, ¿no? O esa inteligencia como algo fijo, innato, inamovible, es que existen muchos reclamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer las cosas, ¿no? Si yo no puedo, no sé, hacer alguna actividad, pedir o cubrir algunas demandas que me exige el medio ambiente, entonces van a aparecer situaciones emocionales como autorreclamos, ¿no? Como falta de esfuerzo y que va a traer consigo, ¿no? La desmotivación, ¿no? Pues seguramente ya lo habremos vivido en algún momento, ¿no? Esos momentos en los cuales no consigo hacer algo y me reclamo, ay, ¿por qué no pude hacer esto? Pude hacerlo de otra manera y si me salía bien, ya no lo voy a poder volver a hacer, bla, bla, bla. Y entonces eso se traduce o lo vamos a traducir afectivamente como que no me esforcé lo suficiente, a lo mejor, si me hubiera esforzado más, ¿no? Lo hubiera logrado y va a traer consigo, ¿qué? Una desmotivación, ¿va? Esos son tres elementos importantes cuando hablamos de mentalidad fija. Ahora, mentalidad de crecimiento. ¿Qué plantea el término, ¿no? O el concepto mentalidad de crecimiento? A comparación de lo que plantea la mentalidad fija en función de nuestra inteligencia, que es innata e inamovible, la mentalidad de crecimiento nos plantea que la inteligencia es dinámica y es una construcción, ¿ok? O sea, no es inamovible, es dinámica nuestra inteligencia, se va moviendo nuestra inteligencia. No quiere decir que nuestra inteligencia es un objeto físico y que va a estar muy... No, es dinámica porque nuestra inteligencia se construye a partir de nuestro contexto social, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay algunas pruebitas, ¿no? Que hacen algunos psicólogos, psicólogas, ¿no? Que dicen, vamos a medir su CI, ¿no? El coeficiente intelectual. Entonces aquí aparece que usted, niño que creció en un rancho allá en Michoacán, allá en el cerro, ¿no? Tiene un CI muy bajo. Entonces usted tiene algún tipo de, y así lo maneja la escala todavía, de retraso mental, ¿no? O de falta de habilidades, ¿no? Para la vida cotidiana. Para su edad, usted ya debería de saber eso. Pero a ver, esperemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia es contextual y es una construcción, porque si llevamos a un niño, ¿no? De la ciudad al rancho, no va a saber levantarse temprano, no va a saber a lo mejor servirse el mismo leche en un vasito, comer pan, salir a llevar a pastar a las ovejas, regresar, hacer algunos deberes en casa, darle de comer a los animales, conocer el tiempo de comer a los animales, conocer el tiempo de cosecha, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces existía una prueba para medir inteligencia para los niños de ciudad en un rancho o en estos lugares, ¿no? Saldrían pues, que también hay un 6 bajo, pero no los hay, ¿no? Sin embargo, volviendo a nuestra mentalidad de crecimiento, la inteligencia es dinámica, ¿ok? Es decir, se mueve, no permanecemos en el mismo estatus de aprendizaje todo el tiempo. Es decir, todo momento estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos adquiriendo nuevos conocimientos y desplazando otros que ya no nos sirven. Es por eso que nuestra inteligencia es dinámica. Y es una construcción, ¿por qué? Porque depende de nuestra particularidad. 2 personas pueden tener acceso a educación de paga, la mejor educación, ¿no? De paga, ¿no? Que puede existir en el mundo mundial, pero las 2 personas van a aprender cosas diferentes, ¿no? Aunque les digan, van a estudiar lo mismo, ¿no? Van a aprender cosas diferentes, van a tener caminos diferentes en muchos puntos, ¿sale? Es una construcción nuestra inteligencia, no es algo innato, ¿no? Se construye a través del tiempo y depende de un contexto, no solamente de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro. ¿Okay? Otro punto importante de la mentalidad de crecimiento es que los fracasos son analizables y permiten un aprendizaje en comparación con la mentalidad fija. En la mentalidad fija, los fracasos solamente sirven para evidenciar nuestra falta de competencia. Decir, no tengo esa competencia, híjole, no lo puedo hacer, no lo voy a poder hacer nunca. Se acabó. La mentalidad de crecimiento nos propone que los fracasos son analizables, es decir, podemos tener la oportunidad de sentarnos y analizar qué sucedió, ¿no? En ese fracaso. ¿Cuáles son los factores que intervinieron para que yo fracasara? Hay factores externos, factores internos, ¿no? ¿Qué parte me corresponde a mí y qué parte, la verdad, está fuera de mi alcance? Y también permiten un aprendizaje, ¿va? Entonces yo voy a poder analizar y aprender de ese fracaso. ¿Para qué? Para a partir de esa experiencia, ¿ok? Hacer los ajustes necesarios en un futuro. Y otro punto importante es que a comparación, ¿no? De la mentalidad fija, donde nos trae emociones un tanto contraproducentes para nuestra construcción, tanto personal como para el alcance de nuestras metas, es que en la mentalidad de crecimiento existe la reflexión, la motivación constante, el reconocimiento. ¿Por qué? Porque también hay reconocimiento de los errores y me reconozco como ser humano que erra, ¿ok? Y hay reconciliación con los afectos y etcétera. O sea, hay más posibilidad de poder tener construcciones, ¿no? Entre comillas, positivas, ¿ok? Con este concepto o con el término mentalidad de crecimiento que, ¿no? Concibiendo una mentalidad fija. Ahora, a estos dos hay que anexarles, ¿no? A la mentalidad de crecimiento, no a estos dos, la mentalidad fija, ¿no? Pero a la mentalidad de crecimiento hay que anexarle otros 2 términos. ¿Por qué? Porque si bien la mentalidad de crecimiento va a ser un término o un concepto que nos va a ayudar a percibir, ¿no? La posibilidad de pensar las cosas, analizarlas de manera diferente, ese pensamiento o esa meta, ¿no? De poder construir este término en nuestras vidas, de tener una mentalidad, ¿no? De crecimiento, perdón, son los siguientes términos que también son muy importantes. Uno es el esfuerzo sostenido, ¿ok? Que como lo dice el mismo título, pues de qué se trata, de sostener los esfuerzos, ¿ok? Y nos los comparten como una disciplina, ¿no? O la combinación de disciplina, perseverancia y trabajo permanente para las metas a mediano y largo plazo, ¿ok? Las metas se alcanzan con este tipo de energía, pues no se pueden lograr grandes cosas con pequeños esfuerzos y falta de dedicación. Es decir, tenemos que formar hábitos, tenemos que ir sosteniendo el esfuerzo que nosotros vamos a necesitar para llegar a nuestras metas. Otro término muy importante es el sentido de eficacia, ¿ok? No sé si ya lo conocían, por eso le puse ahí el signito de interrogación, a lo mejor no. Pero el sentido de eficacia, perdón, lo vamos a concebir como aquel que te hace tener la certeza de que puedes alcanzar tus metas. Es un apoyo para identificar cómo tienes que actuar y qué habilidades debes desarrollar para lograrlas. Es decir, para que nosotros tengamos eficacia en lo que hacemos, ¿ok? Debemos desarrollar estrategias,
Es decir, ¿se acuerdan del tema de la toma importante de decisiones o de decisiones importantes, ¿no? Toma responsable de decisiones, perdón. Algo con lo que cerramos ese tema y muy importante es no quedarnos sin decidir, ¿ok? Es bien importante que decidamos. Si nosotros no decidimos, o alguien lo va a hacer por nosotros, o nunca vamos a dar ese pasito que nos puede quitar la duda de qué pasaría si. ¿Ok? Entonces, nuestra decisión no solamente es pensada, sino llevarla al acto, ¿no? Por eso nos dice, es un apoyo para identificar cómo tienes que actuar y qué habilidades, debes desarrollar, ¿ok? Para lograr las metas. Pero nosotros no vamos a poder desarrollar habilidades si no actuamos, si no llevamos al acto lo que vamos decidiendo. Entonces, es bien importante, ¿no? Para nuestro sentido de eficacia, ¿no? Tener esas estrategias. Mientras más estrategias yo vaya formando, ¿no? Voy a tener más herramientas y voy a tener más eficacia al momento de solucionar problemas que se atraviesen al momento de yo querer solucionar, ¿no? Los contratiempos que no me permitan alcanzar mis metas. Entonces, estos dos términos, tanto el esfuerzo sostenido como el sentido de eficacia, son muy importantes, ¿no? En lo que nos presentan en nuestra plantilla. ¿Para qué? Para tener esa mentalidad de crecimiento, ¿va? Ahora sí, vamos a la actividad 1. Me pareció bastante chévere para que ustedes vayan contestando su planilla y se titula Mi sentido de eficacia. Y en esta actividad van a realizar lo siguiente. Ustedes van a responder la tabla que se presenta. ¿Ok? Les presentan ahí una tabla en su plantilla. Esta tabla a ustedes les va a permitir identificar qué tan fortalecido está su sentido de eficacia y también cuáles son las áreas de oportunidad que ustedes tienen, ¿no? Para seguir construyendo el sentido de eficacia. Algo muy importante después de que ustedes contesten esta tabla es que no solamente identifiquen ahí en su tablita sus áreas de oportunidad, sino también las pongan a trabajar, ¿ok? Vean cuáles son las áreas de oportunidad y trabajenlas en casita. Es bien importante para que ustedes puedan seguir construyendo. Ahora, reafirmando y ordenando algunas ideas, ¿ok? De esta segunda parte, el cerebro es como un músculo. Cambia y se hace más fuerte cuando se usa y se aprenden nuevas cosas. Es por eso que es de suma importancia ustedes ejerciten su cerebro. ¿Okay? Esto les va a ayudar a afrontar situaciones presentes y futuras. ¿Cómo lo ejercito, profe? No le pongan pesas, no le den proteína. Bueno, sí, aliméntense bien, pues, no, nada más no le pongan pesas, pero por favor, lean mucho, lean desde artículos, lean revistas que sean nutritivas, vean documentales si les gusta más los aspectos audiovisuales, lean muchos libros, lean literatura universal, de fantasía, lo que quieran, ¿no? Aléjense de telenovelas, Libro Vaquero, El Semanal, Lágrimas y Risas, déjenlos aparte, por favor, ¿no? Pero lean algo sustancioso, algo que les permite ejercitar. Y este módulo en específico realmente creo que les está ayudando a ejercitar bastante. Y recordemos también el sentido de eficacia implica aumentar el nivel de certeza que tienen para lograr sus metas y aspiraciones. Es decir, en cuanto más herramientas ustedes van formando, más estrategias ustedes van colocando en su cajita de herramientas, su sentido de eficacia, ¿okay? Va a ser mayor, ¿okay? Porque les va a permitir tener más certeza en la solución que podrían darle un problema cuando éste se presente. Porque ustedes ya tienen esas herramientas desarrolladas, ya tienen esas estrategias desarrolladas. Y el esfuerzo sostenido entonces va a implicar dedicación, disciplina y paciencia. Estos elementos son fundamentales para alcanzar las metas que se proponen. Y eso es indudable, pues, si no tenemos disciplina, ¿no? Si no formamos hábitos, si no tenemos paciencia con nosotros mismos y con nuestros procesos, ¿ok? Va a ser difícil, ¿no? Que podamos ver los resultados, aunque estos puedan ser mínimos.